Ahora, en estos momentos, apareciendo, materializándose en tus oídos. Estás a punto de entrar a un mundo auditivo que revolucionará tus sentidos. Esta es Plenitud Radio, el mensaje de Dios obrando en tu vida. Hoy en tu día, en tu corazón, en tu alma, en tu mente. Hoy comenzamos. Y yo también escucho Plenitud Radio cada jueves 6 p.m. Y pues bueno, hoy les doy la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar ahí, gracias por estar pendientes, gracias por escucharnos y por orar por nosotros. Bienvenidos a un nuevo programa, estamos muy contentos. El día de hoy tenemos muchísimas sorpresas, pero antes tengo que presentar a mi compañera, mi amiga Karen. ¿Cómo estás? Hola Cami, Dios les bendiga a todos nuestros oyentes, también a todas las personas que están súper pendientes de la página web de la Iglesia Casa de Dios San Mateo, de la página en Facebook. Bueno, a todos ustedes los saludamos en este día muy especial porque tenemos muchas sorpresas en este programa, ¿verdad Cami? Muchísimas, y antes, bueno, de comenzar con las sorpresas, yo quiero contarles a todos nuestros oyentes, como les estuvimos diciendo el programa pasado, tuvimos un culto muy especial en la iglesia porque fue culto de primicias. Wow. Entonces, sí, yo quiero preguntarte, ¿qué te pareció el culto de primicias? Bueno, el culto, les comento a todos nuestros oyentes, estuvo súper bendecido. Hubo mucha, muy buena asistencia y también las personas trajeron sus primicias, hubo un predicador invitado también y pues la palabra estuvo muy sustanciosa. Porque Dios nos habló mucho sobre esa parte que casi nadie toca, que es la parte financiera, y pues nos aclararon muchísimas de las cosas que uno como cristiano debe saber para defender su fe como creyente. Sí, lo que tú dices es muy importante, y más importante aún es que el predicador nos enseñó acerca del ofrendar, del diezmar, de dar nuestros votos, nuestras primicias, pero todo por la palabra de Dios. O sea, él no habló nada de, no sé, de lo que se le ocurrió a él o de sus experiencias, sino todo fue versículo a versículo. Algo que me impactó mucho fue que él nos explicó acerca del diezmar antes de la ley, durante la ley y en el Nuevo Testamento. O sea, la palabra estuvo muy clara y yo sé que todo fue dirigido por Dios. Yo aprendí muchísimo. Bueno, nosotros que ya llevamos tantos años en la iglesia, seguimos aprendiendo y fue una bendición muy grande, incluso para las personas nuevas. Sí, es verdad, y también algo muy importante, y a todos nuestros oyentes yo les quiero decir, ustedes lean la palabra de Dios porque allí es donde uno encuentra absolutamente todo para su vida, hasta en la parte financiera. Uno tiene que ser muy cuidadoso con eso, y más ahorita que se están levantando tantas falsas doctrinas que lo único que les interesa es sacarle el dinero a la gente. Entonces usted no sea bobito y por favor lea la palabra de Dios, escudriñela, porque a través de esas cosas Dios le va a hablar a su vida y le va a hacer entender cómo es la manera en que usted debe manejar sus finanzas. O sea, como sí, mira que yo iba a decir eso, y es que el predicador también, digamos, cogía este versículo y les decía, bueno, les voy a explicar bien cómo es el contexto del versículo, porque ahorita lo están usando para engañar a la gente, la palabra no se refiere a esto, más adelante dice, y nos explicó todo muy bien. Entonces, muchísimas gracias a Dios por la palabra y la predicación del domingo. Amén. Bueno, y eso fue lo que sucedió este fin de semana, gracias a Dios, en la Iglesia Casa de Dios San Mateo. Sabemos que como en nuestra iglesia, en todas las iglesias de las personas que nos están escuchando también estuvo muy bendecido, y pues tenemos, como lo dije antes, muchas sorpresas en este día, y yo quiero que Camilo presente a una invitada muy especial que tenemos en Plenitud Radio Online. Sí, es una invitada, o sea, que yo creo que nos habíamos demorado en invitarla, pero es porque ella vive muy ocupada, porque el Señor la usa muchísimo y ella tiene muchos cargos. El Señor la tiene, bueno, les voy a decir, ella es pastora, es reverenda, y ella es una predicadora también a nivel nacional e internacional. Aquí de asambleas de iglesias cristianas, es nada más y nada menos que nuestra hermana asistente al representante y pastora de nosotros, la hermana Nadelia Nova. Hermana, bravo, hermana. Bienvenida, hermana, al programa. ¿Cómo se siente? Bien, gracias, muy amables por tener esa
no diga, o darme, más bien, diría, esa oportunidad tan bonita de invitarme. Sé que pues por mi tiempo no había podido hacerlo. También animo a todos los radioescuchas que hoy están atentos a este programa y los invito para que nos sigan escuchando y sean de bendición, y también estén orando mucho por el grupo que lo está programando. Asimismo, gracias a Dios por esta invitación. Para mí es una bendición muy grande. Todas las cosas que Dios ha hecho, las ha hecho por su misericordia y por su verdad. Amén, lo que dice la hermana Nadelia es muy cierto. Y pues ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué invitaron a la hermana Nadelia a Plenitud Radio en este programa? Resulta que vamos a hablar sobre el ayuno. Entonces, pues, ¿quién más que la pastora de la iglesia para que nos cuente qué es el ayuno, los tipos de ayuno que hay, también para que resuelva algunas inquietudes que tienen nuestros oyentes? Y pues yo creo que sin más preámbulo comencemos, Cam. Vamos a entrar en materia y, como decía mi compañera Karen, vamos a hablar acerca del ayuno, que es un tema que nos gusta muchísimo a todos, nos encanta ayunar. Sí, claro, ¿cómo no? Mentira, sí, yo ya les he manifestado en programas anteriores que para mí es un poquito difícil ayunar. Mucho. Pero yo le doy gracias a Dios porque precisamente en la iglesia nos han inculcado mucho el ayuno, y a pesar de que es difícil, yo he visto los resultados en mi vida espiritual. No es que me la pase ayunando porque estaría diciendo mentiras, pero sí en los ayunos que hemos tenido, Dios ha hecho cosas muy grandes en mi vida. He podido crecer espiritualmente, sacar muchas cosas que tenía, muchas cosas que tenía guardadas, y el Señor me ha permitido recibir mucha liberación a través de los ayunos. Amén. Sí, aquí a mi compañera también. Entonces son muchos los testimonios acerca del ayuno, por eso quisimos traer este tema y también tener como invitada a nuestra pastora, que ella, pues, como les decía, nos ha inculcado muchísimo acerca del ayuno. Entonces, primero yo quiero darles una definición que yo encontré muy interesante acerca del ayuno, y ahorita le vamos a preguntar a nuestra hermana pastora a ver si estoy en lo correcto o si estoy equivocado. Dice que se llama ayuno al acto de abstenerse total o parcialmente de comer o beber, a veces por un periodo de tiempo. Puede realizarse por diversos motivos, pero los principales son religiosos, como manifestación pacífica, dice, en este caso se le suele llamar huelga de hambre, o como técnica curativa. Entonces, hermana, esta corta definición es cierta. Al comienzo es cierta en el sentido de que el ayuno es abstención de comida o bebida. En el caso es por un propósito espiritual, porque el ayuno no es para otra cosa. No se utiliza, por decir algo, para adelgazar. Como muchas días voy a ayunar para ver si me bajo unos kilos. No, el ayuno es netamente espiritual, el área espiritual, no se refiere a otra. Por eso dice que abstención o huelga de hambre pues no se justifica, porque es estar en la presencia misma de Dios. Cuando nosotros ayunamos es ir a la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios. Específicamente es esa clase de ayuno, y pues no ingerir nada. Bueno, pues antes de seguir quiero aclarar que el ayuno del que vamos a hablar hoy es el ayuno cristiano, ¿sí? El ayuno desde el punto de vista cristiano, porque lo que dice la hermana Nadelia, desde el punto de vista cristiano, nosotros no ayunamos por huelga. Porque por huelga o porque tal vez queramos adelgazar, como ella lo dice. Sin embargo, estos tipos de ayunos sí se ven. Esto no quiere decir que no se vean, ¿no? Porque por lo menos yo, que estudio bacteriología, para que un paciente le puedan hacer ciertas pruebas, necesita que esté en ayuno. Pero sí es necesario aclarar eso, porque los oyentes dirán, bueno, pero entonces las personas que no comen nada, ¿eso qué es? No, pero lo que pasa es que vamos a hablar del ayuno a nivel espiritual. Entonces este ayuno debe tener un propósito espiritual, así que vamos a aclarar ciertas dudas sobre ese tipo de ayuno. Bueno, sí, y pues a propósito del tema, yo quiero comenzar a leer ya algunos comentarios que nos dejaron nuestros oyentes en la página de Facebook, y quiero comenzar con un oyente muy fiel que es Brian González, y miren lo que él escribió acerca del ayuno. Dice: para mí el verdadero ayuno es el que se hace en acción de gracias y no por una necesidad, y pienso que el ayuno es algo muy fundamental para la vida espiritual, porque esto hace que nos mantengamos activos y dispuestos para toda buena obra. Qué buen comentario el de Brian. Muchas gracias a él, y le pregunto a nuestra pastora qué opina de lo que nos comentó. Sí, tiene
o sea, una buena interpretación de lo que es el verdadero ayuno. Esa es, porque es un crecimiento también espiritual, es menguar en la carne y crecer en el espíritu. Es una definición muy bonita. A la vez, él dice que no se debe ayunar por necesidad. Sí, eso está muy bien, pero hay casos en que sí se debe hacer por una necesidad. Que es necesario. O que es necesario ayunar. Bueno, y digamos aquí a mí también me surge la pregunta. Hablamos que el ayuno es para crecer espiritualmente y todo eso. Yo puedo orar, hacer un ayuno por una necesidad, digamos, económica. No, no sería lo más apropiado, porque en este caso es un propósito espiritual. El ayuno, porque yo no debo ayunar ni por una casa, ni por un carro, ni por nada, porque esto viene a ser añadidura, como dice la palabra del Señor. Claro que sí. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. O sea, nosotros no tenemos necesidad de entrar en un ayuno por algo material, porque realmente si buscamos la presencia de Dios, lo material fluye. Claro que sí. Bueno, entonces, primera aclaración muy importante, no es necesario ayunar por una necesidad, por una casa, por un carro. Crea las promesas de Dios. Claro que sí, más bien, si yo tengo una necesidad espiritual, Señor, yo quiero acercarme más de tu presencia, ahí sí el ayuno es el arma más poderosa. Con respecto a eso yo tengo otra pregunta, digamos, si ya mi necesidad es una necesidad, ¿cómo decirlo? Digamos, si tengo un problema con tal vez mi familia, un problema muy grave, ¿hay que ayunar por ese problema o tampoco? Sí, claro. O sea, precisamente por eso se debe ayunar. Si nosotros vamos a la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, vemos muchos ejemplos. Y hay uno que sobresale sobre todas las cosas, que es el de Esther. Sí. Si usted lee el capítulo de Esther, de 4 de Esther, y incluso desde el capítulo 2 o el capítulo 3 en adelante, ustedes van a ver la manera como el pueblo, en este caso fue un problema nacional, pero también puede haber un problema de familiar. Entonces, ¿qué hizo Esther? Envió a avisarle a Mardoqueo que entrara el pueblo judío en ayuno, 3 días y 3 noches, porque para mí es un ayuno de victoria, 3 días absteniéndose totalmente de comida e incluso hasta de agua. Entonces fueron 3 días, 3 noches y obtuvieron la victoria. Para que no viniesen a matar, acuérdese que Amán quería que se muriera el pueblo de Israel y que matarlos. Entonces ahí fue donde ella convocó incluso a sus mismas, digamos, sirvientas y a todos los que estaban con ella los puso a ayunar. En una necesidad, en una urgencia, claro, el ayuno es un arma poderosa, porque si fuera solamente el ayuno, uno diría solamente se abstiene de comida, pero el ayuno va acompañado de la oración. Y son 2 armas poderosas del cristiano. Amén. De hecho, es que gracias a Dios porque todo lo que estamos hablando, o sea, va en un orden tan bonito, porque yo precisamente le quería compartir a nuestra pastora un comentario de un joven de la iglesia que es Pedro Ramírez, y él escribió esto, dice: para mí el verdadero ayuno es el que se hace dándole la gloria a Dios, y en el cual el tiempo que se utilice para ayuno sea de comunión, oración y búsqueda de la voz de Dios en la palabra. Entonces yo estaba por preguntarle a la pastora en el ayuno, bueno, entonces yo digo, no, me declaro en 2 días de ayuno y no como y ya, y sigo mis actividades, me voy a trabajar o me voy de paseo o algo así. Yo le iba a preguntar eso. No, porque estaría dándole gusto a su carne, en el caso de que usted sigue su vida rutinaria. Por eso, las personas que trabajan, muchas de ellas se abstienen de comer alimento, pero ellos sacan un tiempo de pronto de su hora de almuerzo y se leen la Biblia y oran, porque es que el ayuno no es ayunar simplemente por ayunar, como lo dije al principio, es un propósito espiritual. Y si yo tengo un propósito espiritual y yo quiero que Dios, estoy en la presencia de Dios, pues voy a tener que estar en comunión con Dios. Y eso lo logro a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Si son apartados 2 días, pues 2 días pudiera yo estar a solas con Dios en la iglesia, incluso, como lo hemos hecho aquí en la iglesia, que han sido días completos donde nosotros hemos estado acá en el templo, hemos dormido acá en el templo, y podemos decir, ese es el verdadero ayuno. No ayunar por irme a trabajar e ir a seguir por las mismas, porque de todas maneras me voy a debilitar, el cuerpo se va a debilitar. Entonces por eso necesito la fortaleza espiritual, y esa se logra a través de la oración y la comunión con Dios. Muy cierto lo que nos dice nuestra pastora. Y con respecto a eso, a mí me gustaría preguntarle a la hermana, digamos, entonces si tal vez las amas de casa
que les toca tal vez ayunar y necesitan atender a su esposo, que cocinar, o sea, ¿qué consejo se les puede dar a ellas para que no pierdan esa comunión? Porque si tienen que estar pendientes de los niños o si tienen que hacer oficio, ¿cómo hacer para que siempre estén en esa comunión y también puedan cumplir con sus labores del hogar? Sí, precisamente se trata de eso, porque las amas de casa no solamente somos mamás, somos esposas y posiblemente, como en el caso mío, soy pastora. Tengo que coordinar mi tiempo y manejarlo de tal manera, con mi agenda, de tal manera que yo pueda tener mi tiempo con Dios. Sé que en las madrugadas es mi tiempo favorable porque están todos descansando y yo puedo entonces tener mi tiempo de comunión con Dios y luego sí me puedo levantar a hacer mis quehaceres del hogar, como cocinar. Ahora no es difícil porque algunas mamás o algunas hermanas dicen, hermana, es que yo ayunando en la casa me queda difícil porque yo pruebo el alimento, y les digo, no lo prueben, háganlo de tal manera de que si tienen a un hijo ahí al lado, incluso su mismo esposo, le puede decir, me hace un favor y prueba la comida, Claro. o simplemente le hago algo muy mínimo, dejando de que ellos puedan después colocarle el sabor de la sal, que es más que todo, o el azúcar que se necesita. No necesitamos probar el alimento, ya después uno con la suficiente, digamos, capacidad de tanto ayuno que uno ha hecho, ya tiene uno Sí. como la capacidad, ¿no? De abstenerse totalmente, ir a probar un alimento, y los oficios no son una carga, no es algo pesado, simplemente hay que saberlo organizar. No todos los días voy a estar lavando, no todos los días voy a estar planchando, no, yo trato de hacer que antes de entrar al ayuno yo deje todo totalmente organizado. Eso ya depende de nosotros como le demos manejo al hogar. Sí, más bien para ayunar se necesita es mucha disposición. Querer hacerlo. Sí, porque mucha gente dirá, no, yo más bien voy a ayunar cuando tenga 2 días libres que me pueda apartar completamente, y pues yo creo que uno nunca lo va a hacer, porque ¿cuándo va a tener 2 días libres? Más bien lo que dice la pastora es muy importante, aprovechar el tiempo, valor, o sea, uno puede cumplir con sus ocupaciones, pero tener el tiempo para Dios, aprovechar el tiempo. Y otra cosa que yo quiero resaltar es que hay muchas personas que también se indisponen antes de entrar en ayuno. Entonces comienzan, no, es que a mí ayunar me da durísimo, y es que no me da dolor de cabeza, y ya no hay, ni siquiera ha pasado media hora de que comenzaron el ayuno y ya les duele todo, que se van a desmayar, que van a levantar al mediodía. O sea, terrible, o sea, no se aguantan ni siquiera 4 horitas, porque fuera que se levantaran temprano, pero se levantan a las 8 y ya a las 2 están súper mal. Entonces también es el cambio de actitud cuando vayamos a ayunar, pues vayamos con la mejor disposición, como lo decía Camilo. Si usted sabe que va a ayunar, pues entonces diga, no, voy a meterme con Dios, voy a estar en comunión, no piensen que tengo hambre, porque si usted ya piensa en comida, ya el estómago le comienza a pedir comida. Entonces también es importante tener en cuenta eso para que podamos ser prudentes en ese sentido. Algo que quiero aportar es que antes de uno hacer un ayuno, ahora si es un ayuno parcial de un solo día, pues no hay necesidad de tanta preparación, pero si ya es un ayuno de varios días, donde se va a tener de comer, diga, 5, 3 días, 7 días, pues ahí sí es necesario que antes prepare el organismo, que es lo que no hacemos los cristianos. Sí. Porque los cristianos lamentablemente lo que hacemos es, vamos a entrar en un ayuno de 3 días y comemos lo de los 3 días de ayuno. Sí, y es ahí verdad. es una equivocación, porque ahí es donde usted tiene que, su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, se le debe dar un manejo de preparación, así como lo preparan a uno para una cirugía. Así mismo nosotros, que tiene uno que abstenerse de comer, tiene uno que abstenerse de muchas cosas para poder hacer la cirugía, igualito es en un ayuno, y uno lo hace, así mismo es un ayuno, uno se prepara días de antelación, una semana anterior, para entrar luego a ese ayuno de 3 días, 5 días, o bueno, como Dios le guíe, para que el organismo esté como acostumbrado a que no se le esté dando comida las 24 horas del día. Sí, porque uno va a ayunar 3 días, entonces el día anterior me va a comer lo de los 3 días. Y se enferma, y ya amanece indispuesto. Claro que sí. Bueno, y también quería preguntarle a la hermana, bueno, sí, pues no es una pregunta para que ella nos conteste, sino que me gustaría mucho que, como estamos hablando del ayuno a nivel espiritual y pues el poder que este tiene, nos gustaría preguntarle a la hermana, tal vez si ya ha tenido alguna experiencia en estos años de pastorado en el ministerio,
que nos pueda decir, bueno, yo ayuné en tal época por este propósito y Dios me respondió de esta manera, pero todavía no nos cuenta, hermana. Vamos a ir primero con una canción para que nuestros oyentes también disfruten de toda la música que tiene Plenitud Radio y ya volvemos con la respuesta de nuestra hermana Naelia. Con eso le damos tiempito para que ella analice y piense y recuerde cuáles han sido sus experiencias en las cuales Dios ha respondido pues su área espiritual. Entonces ya volvemos aquí en Plenitud Radio Online. Plenitud Radio. En el cielo se oye, en la tierra se canta. En el cielo se oye, en la tierra se canta. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danza. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danza. En el cielo se oye, en la tierra se canta. En el cielo se oye, en la tierra se canta. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danza. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danza. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. En el cielo se oye, en la tierra se canta. En el cielo se oye, en la tierra se canta. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danza. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danza. En el cielo se oye, en la tierra se canta. En el cielo se oye, en la tierra se canta. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danza. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danza. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. En el cielo se oye, en la tierra se canta. En el cielo se oye, en la tierra se canta. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danza. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danza. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. En el cielo se oye, en la tierra se canta. En el cielo se oye, en la tierra se canta. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danza. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danza. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Plenitud Radio. El mensaje de Dios obrando en tu vida. Bueno, continuamos aquí con nuestro programa del día de hoy y quiero recordarles que estamos en redes sociales, en Facebook como Plenitud Radio Online. También, si ustedes desean, pueden visitar la página de nuestra iglesia, es aic-sanmateo.wix.com/aic-sanmateo. Ahí ustedes pueden ver toda la información de nuestra iglesia. También en la pestaña de radio encuentran nuestro programa Plenitud Radio Online y muchísimas sorpresas más, fotos, todo lo que ustedes quieran ver. Quiero contarles también que ahora estamos en Twitter como @Plenitud Radio Online 01. No.
omitiste, no, dijiste una frase, una palabra de más. ¿Qué dije? Es @plenitudradio01. ¿Y cómo es? No, tú dijiste @plenitudradio_online 01, pero es @plenitudradio01. Entonces es @plenitudradio01. Así nos pueden encontrar, Exacto. así nos pueden encontrar en Twitter, entonces para que también, por favor, nos sigan. Yo estoy ahí como seguidor de Plenitud Radio, ¿Para qué? @Camilo Red. Para que lo sigan. Ya somos 20 que ya miré, entonces A mí también, Karencita 40. todos muy pendientes, listo. Entonces vamos a entrar nuevamente en materia y yo sé que ustedes quedaron como un poco intrigados con lo que hablamos en el primer segmento, de que le preguntamos a nuestra pastora de un testimonio que ella tenga, no sé, a nivel congregacional, familiar, de ella como persona, un testimonio acerca de algo sobrenatural que haya sucedido en un ayuno, una respuesta de Dios. Entonces, hermana, por favor, cuéntenos ese testimonio. Bien, testimonios son muchos. En mi vida ministerial, en los años que yo llevo como cristiana, pues son muchos testimonios hermosos. Por eso amo el ayunar y el orar, porque sé que es a través de esas armas poderosas de Dios que nos ha dado victorias. Especialmente hubo una época acá en la iglesia que nosotros pasamos por un momento muy difícil congregacionalmente, con mi esposo y pues en sí la familia, no tanto en el área material, como lo dije anteriormente, no es por buscar dinero, sino por buscar mayor primeramente al reino de Dios y su justicia. Y pasamos una época bastante difícil acá en la iglesia, donde se venía la gente, se congregaba, pero de un momento a otro no volvían. Santo Y poderoso. en vez de crecer la obra, se iba era secando, como secando, y pues era difícil. Nosotros pues nos preguntábamos, yo siempre le preguntaba a Dios en mis oraciones: Señor, ¿qué hace falta? Pues qué es lo que está pasando dentro de la congregación, no sé, hay mucho pecado, o somos nosotros que no somos los indicados de estar acá como pastores. Bueno, yo le hacía muchas preguntas, pero un día el Señor me dio la respuesta y Él me dijo que me entrara en un ayuno con Él. Sí. Y le obedecí, Él me habló y pues yo le hice caso al Señor y me entré en un ayuno, y fue un ayuno de 7 días. Santo. De 7 días, día y noche. Y pues tenía que estar dentro del templo en oración, en clamor, en mis devocionales, en vigilias. Y pues yo le dije al Señor pues que me permitiera no quedarme dentro del templo por el frío, sino que me permitiera estar en mi alcoba y yo madrugaba pues para abajo y para el templo, y así fueron los 7 días. Lo doy gracias a Dios porque en esa ocasión hubo una sierva también, una hermana acá de la iglesia que sintió la necesidad de acompañarme en el ayuno también de 7 días. Por eso llamo a la hermana Flor, Dios la bendiga. Usted me apoyó en ese ayuno, recuerda ese ayuno tan hermoso que el Señor nos permitió. Y pues el resto de iglesia ayunaron 2 días, 3 días, pero todos acá dentro del templo. Y fue una grande bendición, y yo decía: Señor, yo quiero que se rompa eso que hay ahí. Yo realmente no lo sé que es algo espiritual, más allá de lo que yo puedo decir, era algo espiritual que impedía que la gente se quedara hacia mañana en la iglesia, en el templo. No puedo decir fue esto o aquello, porque no puedo argumentar algo que no sé. Solamente sé que el Señor me dijo: ayuna 7 días, y después de los 7 días te voy a mostrar muchas cosas que vas a ver y que te voy a dar Sí. espiritualmente, en cuanto a los dones y en cuanto a la obra de Dios. Así fue que hicimos ese ayuno con nuestra hermana Flor. Ella me acompañó los 7 días, y los demás hermanos, mi esposo 4 días, otros lo hicieron 3 días, otros lo hicieron todo, cada día uno, pero la iglesia se movió a ese ayuno porque era el ayuno que el Señor, para darnos una victoria. Sí. Al cabo de los 7 días de ayuno, nuestro cuerpo se desgastó un poquito, claro, Claro, Pero- 7 días. pero al salir sentimos, el Señor permitió que hiciéramos un culto. El viernes de oración era el quinto día de ayuno, y el Señor permitió que ese día hiciéramos un culto, y no sé, como cosa de Dios, ese día no vino mucha gente, o sea, vinieron muy poquitos. Y pues gracias al Señor le doy, porque hicimos un culto y el Señor nos llevó a adorar al Señor, a adorarlo, a alabarle, a cantarle. No hubo predicación, no hubo nada, solamente adorarle a Él. Y luego yo no sé por qué no sabía tocar mucho la pandereta, mas sin embargo yo cogí el pandero y comencé a cantarle, a cantar al Señor. Y eso era como si hubiera una marcha, o sea, algo tan bonito, Sí. espiritual.
y ya esos yo sentía que se rompían como cosas, o sea, como que si cayeran muros, Una guerra como una espiritual. guerra, pero solamente en alabanza, y solamente sin gritar, ni de pronto cansarnos, porque estábamos ya agotados de 5 días de ayuno, pero al igual surgió eso, o sea, como si se hubiese quebrantado algo dentro del templo. Y el Señor me llevaba a orar por las puertas, no ungirlas, porque en ningún momento yo uso el aceite para eso, sino para los enfermos. Y que hay personas que dicen, yo voy a ungir las puertas con aceite. No, no es la presencia de Dios ahí. Entonces yo colocaba mis manos sobre la puerta y oraba y bendecía el lugar, yo bendecía la iglesia. Yo anduve toda la iglesia con mi pandero cantando y colocaba mis manos cuando podía sobre las puertas, y yo le decía que declaraba puertas abiertas para el evangelio, y que todos los vecinos y que todas las personas escucharan el mensaje y que vinieran a la iglesia y que se amañaran dentro del templo, y que el Espíritu Santo trajera a todos los enfermos, cansados, agobiados, personas en necesidad, y que vinieran a la iglesia y recibieran bendición. Y a partir de ahí ese día fue una bendición. El sexto y el séptimo día, pues la verdad no, pues muy bonito y todo, pero no. Y el día domingo ya estábamos bastante agotaditos, pero la predicación fue muy bonita y el Señor también siguió ministrando en la iglesia. Pero a partir de ahí, hermanos, nosotros vimos un crecimiento. A partir de eso, que el Señor me dio a hacer ese ayuno, comenzó la gente a llegar. Comenzaron a llegar las personas, ya las personas nos buscaban, estaban preocupados por venir a la iglesia y se quedaron, se amañaron. Y de hecho, ese crecimiento hasta aquí no ha dejado no ha parado. Amén, No somos amén. una mega iglesia, porque no pudimos decir eso, pero ya yo digo y lo profetizo así con mi boca, que todo lo que uno dice con su boca así es. Amén, amén. Que la iglesia vamos a tener que hacer unos 3 o 4 cultos el día domingo, porque ya no cabe la gente. Entonces, a partir de ahí, nosotros no buscamos lo material, nosotros buscamos ese crecimiento, que la gente se salve, que la gente se convierta de corazón, de verdad, que la gente tenga un cambio de vida, y eso fue el ayuno que el Señor nos permitió hacer. Amén, aleluya, tremendo testimonio aquí de la hermana Naelia. Eso iba a decir yo, tremendo testimonio. Y también pues yo sentía para muchas personas que nos están escuchando, muchos pastores que de pronto se encuentren en una situación así en sus iglesias, pues la mejor arma es el ayuno. O sea, porque lo que decía nuestra pastora, el ayuno rompe con esas cosas que de pronto, no sé, ataduras, cosas que Satanás quiere sembrar en las iglesias para que no haya ese crecimiento. El ayuno es un arma poderosísima, porque miren lo que hizo en este lugar. Y también esa obediencia que la hermana también tuvo, porque es que no es fácil ayunar 7 días y de seguido. Entonces también es disposición total a que Dios haga lo que tenga que hacer, y ya tener ese compromiso con Dios y esa consagración en esos 7 días. Tremendo testimonio. Sí, porque si uno dice, Señor, por favor, miras esto, el Señor le responde, bueno, 7 días de ayuno, uno como que, uy, 7 no pueden ser 3. Como que no, ¿cómo así que tengo que ayunar? Porque no me dices ya la respuesta. Entonces, hermana, muchísimas gracias por este testimonio, de verdad que se han visto los resultados del ayuno y la oración. Entonces, ya, pues bueno, ya que estamos tocando ese tema acerca de la iglesia, de la congregación, yo quiero aquí ser el desordenado, no mentiras, salirme un poquito del tema y pues que nuestros oyentes puedan conocer un poquito más quién es la pastora, hace cuánto se convirtió, cuánto lleva de cristiana, pastoreando, para que nos cuente un poquito de su vida aquí para entrar más en confianza. Amén, gracias hermano Camilo y hermana Karen. Sí, realmente hermano, yo ya voy a cumplir en este año, si Dios nos lo permite, en noviembre 1, cumplimos con mi esposo 33 años de cristiano. Wow. Nosotros conocimos al Señor siendo jóvenes. Yo llegué de mi pueblo y pues allí soy de Nemocón, Cundinamarca, Minas de Sal. Criada pues religiosamente, católicamente, pero desde mi niñez mi mamá siempre ocultaba la Biblia. Ella ocultaba la Biblia porque decía que ese libro negro ninguno de nosotros lo podíamos leer, estaba prohibido para nosotros. Que yo me acuerde de la edad que yo tenía, tipo 6, 7 años, ella ocultaba la Biblia y yo siempre me las arreglaba para bajar la Biblia y leerla. Yo fui una leyente de la Biblia sin ser cristiana desde mi juventud, desde mi niñez. Yo me la pasaba horas leyendo la Biblia y a veces mi mamá me buscaba
y yo escondía rápido la Biblia pues para que no me fuera a ser disciplinada, pero yo en los ratos que yo tuviera, yo siempre leía mucho la Biblia, me fascinaba la Biblia. Señor preparándola ya desde Desde niña. y a mí me gustaba, y a mí, mi papá tenía un programa en Radio Melodía en esa época, y salía un pastor que se llama el hermano Pablo, ¿no? Él ya no, yo creo que ya partió con el Señor, y él daba unos 5 minutos de predicación, y yo me podía perder todo menos la predicación. O sea, yo Amén. desde niña yo veía que papá la escuchaba, pero él no le prestaba mucho cuidado como le prestaba atención yo, siempre escuchaba la palabra. Y de ahí comenzó el gusto por las cosas de Dios, más yo Sí, nunca fui una mujer religiosa, iba a la iglesia católica pero a molestar a los demás, pero nunca a tomar algo que a mí me gustara, no me gustaba. Siempre, y en el colegio me tenían como la protestante, porque como yo leía la Biblia, Sí. y el profesor que era de religión, siempre me hablaba de María, y yo le decía, ay, no, qué pena, profe, pero usted está equivocado, porque la Biblia habla de que María tuvo hijos. Y yo me metía en Vea. problemas con que una vez me iban a suspender precisamente porque yo le refuté, y yo le decía, no, yo no creo porque María tuvo hijos, es que la Biblia lo dice, yo lo Ya leí. conocía la palabra. Conocía la palabra, aunque yo no sabía bien a profundidad, había cosas que yo no entendía, pero yo le doy gracias a Dios que desde esa temprana edad soy hermana de 7, o sea, soy la séptima de 10 hermanos, soy la séptima de mi casa, y pues fue la primera que conoció al Señor, llegando aquí a Bogotá por medio del que hoy es mi esposo. Amén, Oh, aleluya. qué Porque bendición. la familia de mi esposo ya eran cristianos, y pues nosotros nos hicimos novios, yo era inconversa todavía, y él también, y pues un día nos enamoramos, y ya después la familia de mi esposo quiso separarnos, en el sentido de que él no podía andar con mujer inconversa. y pues de todas maneras yo que cogí un poquito como de apatía al evangelio, porque dije, pero ¿por qué esas cristianas evangélicas en vez de saludarme, y es el error que muchos tienen, ¿no? Hoy como Sí, cristianos, claro. que me hicieron a un lado, me anularon. Entonces yo dije, no, pero ¿por qué hacen eso? Pero gracias a Dios que Dios le habló a una de ellas, y pues cambiaron de táctica y me ganaron para Cristo. Amén. Después de eso, y ya pues a pasos largos, porque yo tengo mucho pues para contar, pero como conocí ya, y yo por orgullo no quise ceder terreno de decirles yo me voy a arrepentir allá a su iglesia, o sea, yo no quise por orgullo, lo reconozco hoy, Sí. que no quise ir a la iglesia Por no de darles ellos, el por gusto. no darles como el bracito a torcer, Sí. ¿sí? Y darles ese gusto, pero entonces en mi trabajo yo tenía una supervisora, y la supervisora, ella era cristiana. Y yo recuerdo que ella, cuando salía a almorzar, las dos salíamos al tiempo, nos tocaba en el mismo horario, y yo veía que ella se sentaba, después de que terminaba rápido el almuerzo, se sentaba y cogía la Biblia y la leía. Y a mí eso me impactó mucho. Y yo cada vez que veía alguna con un libro negro de esos, a mí me fascinaba y yo me la acercaba. Entonces yo le dije a ella, doña Leonor, yo quiero saber, ¿usted es cristiana, usted es evangélica? Me dijo, sí, mijita, yo soy cristiana. Y le dije, ¿y usted no me puede llevar a su iglesia? ¿Dónde vive usted? Me dijo, allá en San Vicente. En ese tiempo yo vivía también en San Vicente. Y le dije, pues las dos somos vecinas. Le dije, ¿usted no me puede llevar a su iglesia? Entonces ella me respondió y me dijo, claro, yo te puedo llevar a la iglesia. Y dijo, si tienes tiempo el domingo. Le dije, sí, yo tengo tiempo el domingo, o si no lo saco, pero yo quiero ir a su iglesia. Entonces llegó y me dijo, bueno, la única condición para ir a la iglesia allí es que vamos a estar en ayuno. Y le dije, bueno, ¿y qué es eso de ayuno? Entonces me dijo ella, no, abstenerse de comida. Entonces entramos a las 8 de la mañana y salimos a las 6 de la tarde. Uy. Y hasta esa hora pues puede comer. de Y le dije, primeras, no, sí. pues si esa es la condición, pues yo no como ni tomo agua siquiera. Entonces yo voy así porque yo quiero ir a su iglesia, porque yo no quería ir a donde las mis cuñadas. Y me fui con la doña Leonor, que era en Fátima, en la cuadrangular de Fátima. Sí. Entonces yo por primera vez llegué allí, y todas esas ancianas muy bonitas, ellas me recibieron con mucho amor, con mucho cariño, y en la tarde estaba predicando y yo me aguanté el ayuno siendo inconversa. La hermana Leonor nunca me explicó que los inconversos no ayunaban, pero ahí fue donde se me formó que a la iglesia había que ir en ayuno. Yo hasta cierta edad yo pensaba que para poder entrar a una iglesia cristiana había que ir en ayuno. Y de ahí me formé yo de esa manera, hasta que un día también leyendo la Biblia sabía que Cristo había ayunado 40 días, Sí. y yo veía que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hablaban del ayuno, y a mí eso Sí. me gustaba, a mí me gustaba eso.
Entonces fue allí donde la hermana Leonor, y en esa tarde, ese mismo día que ayuné, yo le dije, pues no tenemos derecho a salir de la iglesia, pues yo pensé que no podíamos movernos de la iglesia. Yo me quedé desde las 8 de la mañana que llega a la iglesia hasta las 5 de la tarde que llegó un predicador, y el predicador era el hermano Campos, un hermano que era muy usado por el Señor, yo no lo sabía, Sí. pero él estaba ahí, él predicaba, y toda la predicación me la echó fue a mí. Y yo dije, ay, pero ese hermano todo lo sabe de mí, mire todo lo que dice, ¿quién le contaría a él si yo no le contaba a nadie mis secretos? Yo no le contaba a él quién soy yo, y él todo, y me señalaba a mí, todo me lo señalaba, y yo dije, ay no, yo aquí no me voy a congregar, acepto a Cristo, pero no me congrego. Y ese día preciso, como era un evangelista, oró por los enfermos, terminamos a las 10 de la noche. Uy, Santo padre. poderoso. Y a las 10 de la noche pues fuimos saliendo, y yo le dije a la hermana Leonel, y le dije, ahora sí puedo levantar, ahora sí puedo comer algo. Ay, qué Entonces ella rico. me dijo, sí, ahora sí. Entonces fuimos por allá a una cafetería, una panadería que estaba por ahí, que todavía no habían cerrado, y pues ahí comimos algo, hasta el otro día, pero yo muy contenta y muy agradecida, primeramente porque yo conocí al Señor de esa forma, yo no lo conocí de otra manera, Sino ayunando. ayunando, Preciso, el porque Señor la esa puso a fue, ayunar. sí, y ella pues yo no la culpo, no, posiblemente no había sido adiestrada, discipulada pues para enseñarle a las personas, pero yo la amo y siempre pues, sé que está en la presencia del Señor ya, pero yo siempre amé a esa hermana porque ella fue como ese canal para que yo hoy pues sea lo que Dios quiso que yo Amén, fuera. aleluya, tremendo Algo así testimonio. como pasajerito, ¿no? Porque son muchas cosas, luego el llamamiento del ministerio, yo decía, pero ¿por qué tiene que llamarme Dios a mí si yo soy mujer? Y mi esposo, pues de todas maneras es que es la cabeza del hogar, pues porque tengo que ser yo. Sí, yo le decía, Señor, pero ¿por qué yo y no mi esposo? Y siempre desde que comencé en la iglesia, el Señor me comenzó a usar para su gloria. Y una de las cosas que a mí más me gustaba era la predicación. Y la primera vez que prediqué eso, temblaba, sudaba, me angustié, pero se me perdió el bosquejo de la predicación. Ay, no, de los nervios. Sí, pero al mismo tiempo Dios me dio el mensaje. Y el Señor se glorificó como diciéndome, no necesitas del bosquejo, sino de estar en mi presencia. Y el Señor abre la boca que yo la llenaré, pero hay que llenarse de palabra, hay que leerla, hay que escudriñarla, hay que retenerla. Entonces, ese fue mi testimonio así, pues, los años han pasado, ya cumplimos 33 años de estar en el cristianismo. Sí, Y como pastores 20 años. y como decía nuestra hermana, entonces miles de testimonios acerca del ayuno y de lo que Dios ha hecho, respuestas de Dios. Para mí el ayuno es fundamental. El ayuno rompe cadenas, el ayuno libera, el ayuno le trae a uno, sí, mengua la carne, porque la carne se aflige. Y de hecho, si usted mira la palabra del Señor, dice que afligí mi cuerpo, ¿sí? Afligí, dijo Daniel, afligí mi cuerpo al ayunar. Se entra como en esa aflicción, pero pues por el ayuno. Pero después de eso viene un levantar muy bonito, muy hermoso. Muy impactante todo lo que nos cuenta nuestra pastora aquí presente, y definitivamente nosotros tenemos que estar muy comprometidos con Dios para que Dios en algún momento pues nos llegue a usar de la manera que Dios la ha usado a ella, porque ella pues ya tiene un gran trayecto, 33 años en el Evangelio, y pues Dios se ha manifestado a través de su vida, de su ministerio, de su esposo, de su familia. Y hemos visto también nosotros que somos también de la iglesia, hemos visto ese respaldo de parte de Dios, y eso también es por las oraciones que ella ha hecho por la iglesia. Y pues entonces compartirle un poquito de eso también a nuestros oyentes que piensan que tal vez ser pastor no es hacer nada, pero es al contrario, toca cada vez estar más y más cerca de Dios, trabajar, pagar un precio, como lo dice acá mi compañero. Pero bueno, quiero leer un comentario y vamos a otra canción, no sé si estás de acuerdo. Claro que sí. Bueno, nuestro comentario es de Denis Yaira Moreno, y ella dice: el ayuno hace parte del crecimiento de nuestro espíritu y hace que nuestra carne mengue. Siendo así, es necesario para lograr el propósito de Dios en nuestra vida. Ese es el comentario de Denis Yaira Moreno, y pues es muy cierto. ¿Y por qué no lo compartía nuestra hermana ahorita? Dice, la carne mengua, como que se debilita el cuerpo, se duele, pero el espíritu se vivifica. Entonces vamos a ir con una canción, y cuando regresemos en nuestro próximo segmento vamos a ver acerca del verdadero ayuno.
Entonces esto cada vez se pone mejor, por favor pendientes, no se vayan, o si se van a ir entonces pausen un momentico y después regresen porque tenemos muchísimas cosas, hay mucha tela por cortar y muchas cosas que el Señor nos quiere hablar acerca del ayuno. Ya volvemos. Plenitud Radio, el mensaje de Dios obrando en tu vida. Queremos hacer esta declaración esta tarde. Él es el que pelea nuestra batalla. Por eso podemos declarar que somos más que vencedores. Canten así conmigo, vamos. Lucha por nosotros, nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Los queremos escuchar. Viviré, no moriré por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús, solo en Jesús. Él lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Vamos, viviré, no moriré por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré. Su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Vamos así con sus manos. La fe sin obra es muerta. Y esta mañana queremos que tú cantes, que tú exaltes, que tú declares. No porque Él lo necesita, porque Él sigue siendo Dios. Pero más que tú lo adoras, más que tú lo exaltes, Él aumenta en ti. Vamos así. Lo declararemos. Oh Cristo, tú eres grande, tú eres fiel, tú eres fuerte. Decimos, Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo caerá.
Plenitud Radio, el mensaje de Dios obrando en tu vida. Seguimos aquí en Plenitud Radio Online y estamos hablando sobre el ayuno y quiero leerles una porción de la palabra que se encuentra en Isaías capítulo 58 y voy a estar leyendo desde el versículo 8, desde el versículo 6 hasta el versículo 12 para todos nuestros oyentes que abran sus Biblias rápidamente. Isaías 58 desde el versículo 6 al 12 y dice: ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová, clamarás, y dirá él: heme aquí. Si quitareis de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado resplandor reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén y amén. Esa es la palabra de Dios, lo que nos dice Isaías acerca del verdadero ayuno. Y como estamos hablando del verdadero ayuno, yo quiero que vayamos por partes. Primero, quiero preguntarle a la pastora, ¿cuánto tiempo debe ayunar un cristiano? ¿Cuál es el tiempo límite o cuál es el tiempo mínimo en el que uno cómo hace para saber qué tiempo debe ayunar? Bueno, pues la palabra nos la enseña. Por decir algo, si nosotros vemos los judíos, era una costumbre entre ellos, entre muchos de ellos, el ayuno ya era una costumbre de ellos. Por eso es que Isaías les hace un reproche por el ayuno ostentoso que ellos mostraban. Sí, muchos de ellos se demudaban el rostro, manifestaban que estaban en ayuno muchos días y bueno, en fin. Pero lo que realmente el verdadero ayuno es aquel que usted se proponga en su corazón, con el propósito espiritual. Si usted quiere un día, que sea un día completo. Lamentablemente hoy vemos que muchas iglesias simplemente hacen un ayuno de mediodía y con eso se conforman. Y van llegando, por decir el ayuno se dice que a las 8 de la mañana aquí en el templo y se va llegando tipo 10, 11 de la mañana y al mediodía ya salen y se van. O sea, ¿a qué momento tuvieron tiempo de orar? Porque ese es el propósito. Si yo digo un día completo compone 24 horas. Entonces, si yo quiero ayunar ese día completo, que es un solo día, entonces yo ayuno. Hoy, un ejemplo, coloco a las 6 de la tarde, me abstengo ya de comida. O mi alimento tiene que ser antes de las 6 de la tarde y toda la noche hago oración, entrego mi ayuno, hago un compromiso con el Señor de mi ayuno para el día de mañana y vuelvo y lo levanto hasta las 6 de la tarde del otro día. ¿Sí? O 6 de la tarde del otro día. Ese sería un día de ayuno. Pero lamentablemente hoy la iglesia se ha conformado y no sé, se han formado, muchos pastores han enseñado a la iglesia, pues no los juzgo, no sé de qué forma se ha dicho que el ayuno puede hacerse de mediodía, puede hacerse comiendo fruta o comiendo jugo, si es una abstención de comida, ¿sí? Entonces ahí es donde uno tiene que reflexionar y decir, bueno, aunque hay salvedad respecto al ayuno, decir algo, si una persona está enferma, pues no ayune, porque si está enferma, ¿cómo va a ayunar? Si Claro. está pasando una calamidad, digámoslo, en su cuerpo, en alguna área, por una enfermedad como la diabetes, como, bueno, cualquier enfermedad que es clínica, que uno sabe que la persona no puede ayunar mucho, no lo haga, hágalo por horas, pero hágalo con un propósito. Si es una persona que sufre de la glicemia alta, por ejemplo, y que ya tirando a diabetes, pues de todas maneras no ayune todo el día, pero ayune al menos hasta las 5, 4, no hasta el mediodía, porque realmente el mediodía, pues, la Biblia no habla de mediodía, habla de día completo, habla de 3 días, e incluso habla de 7 días de santificación. Respecto a los días,
he escuchado que, bueno, he escuchado no, nos han enseñado también que digamos, los ayunos por días significan algo. Sí. Entonces, digamos, los 3 días, si no estoy mal, es por victoria. Sí. También los 7 días de purificación. Ujú, Entonces, hay más, aparte de estos dos, ¿qué otros tipos de Sí, ayuno hay? pudiéramos hablar, por decir algo, el que es el de ministerio, el ministerio completo, ejemplo del Señor Jesucristo. Cuando él al salir al pleno ministerio, él ayunó 40 días en el desierto, recuerdan ustedes que fueron 40 días. Sí. Después, me imagino, él estaba acostumbrado a los ayunos del templo, porque en el templo se llevaban, cuando se hacían las ceremonias, pues ellos asistían en ayuno. O sea, el Señor Jesucristo era nazareno, era judío, y por lo tanto toda la ley, pues la cumplió a cabalidad. Quiere decir que él también aprendió a ayunar, supo ayunar, y era el Hijo de Dios. Te pudiera decir uno, no, pues que Cristo ayunó también ya por mí, entonces yo para qué ayuno más. Sí, eso lo dice creciendo los que dicen la secta Creciendo en Gracia. No es que yo ayuno Cristo por mí, no, sí él ayunó, pero es que nos corresponde. Y si vamos a la palabra en el Nuevo Testamento, hay muchos versículos que nos hablan, y hay un versículo que yo quisiera que compartir en este día, que está en Mateo 9:14, que dice de la siguiente manera: cuando le preguntaron los fariseos al Señor Jesucristo con respecto al ayuno, lo voy a leer. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? O sea, los judíos sabían ayunar, Sí. y lo hacían. O sea, ellos los hacían completamente en el templo, lo hacían en sus sinagogas o en los lugares que les correspondía, ellos ayunaban, estaban, digamos, capacitados para ello. Desde muy niños, como así se les enseñaba la ley, así mismo se les enseñaba el ayunar. Así también dice la respuesta de Jesús. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Él está hablando de él mismo. Dice, mis discípulos, o sea, los discípulos de Jesús, Sí. dijo, en estos momentos que coman y que se gocen y que no ayunen, porque están conmigo. Yo estoy en medio de ellos, pero se llegará el día. Eso nos está hablando a nosotros la iglesia del Señor. Para algunos que dicen, no, el ayuno era bajo la ley. No, ningún bajo la ley. El Señor dijo, cuando sea quitado el esposo, o sea, que no esté presente, ¿sí? Nosotros la iglesia debemos ayunar. La respuesta está ahí y es sencilla, dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ya se tendrá que ayunar. Claro. Entonces que no es que si nos parece, no es que si me duele la cabeza, no es que si yo pueda, no, es mi deber ayunar. Porque es estar un tiempo con mi Señor, es dedicarle, más que de pronto me dé cosas y materiales o incluso las espirituales, es yo tener una comunión con Él, porque mi esposo fue quitado, Él va a venir por nosotros, pero Él no está aquí en este Amén. momento de cuerpo presente, en espíritu sí, Sí. pero nosotros tenemos que ayunar, porque si Él dijo ayunarán, es porque vamos a ayunar. Amén, sí. Sí, eso es muy cierto lo que dice nuestra pastora, y muy bueno que ella aclare este tipo de cosas, porque de verdad hay muchas personas que piensan que porque Jesús vino y murió en la cruz del Calvario y resucitó, entonces Él ya pagó todo por nosotros, incluyendo los ayunos, incluyendo que no debemos ni diezmar, ni ofrendar, y bueno, una cantidad de cosas que dicen. Argumentos de hombres. Y son argumentos de hombres, como lo dice nuestra pastora. Hay otra pregunta que yo le quiero hacer a la hermana, y es con respecto a los niños. Entonces, vemos que nosotros tenemos que ayunar, y también se le debe enseñar al niño que el niño también ayune, pero pues los niños son como un caso especial, porque los niños pues no es que sepan ayunar bien, o tal vez ellos no aguantan todo un día sin comer nada, también por lo que ellos están en etapa de crecimiento. Entonces ellos, al contrario, ellos necesitan mucha comida para que pues puedan crecer, se puedan desarrollar su cerebro, etcétera. Entonces, con respecto a los niños, ¿cómo pueden ayunar los niños, o los padres cómo pueden educar a sus niños? ¿Cuánto tiempo se debe hacer, o de qué manera lo deben hacer para que primero el niño lo haga porque le nace,
y segundo para que sea un ayuno que Dios manda, ¿sí? Que sea el verdadero ayuno, que es lo que estamos tratando. Sí, de pronto algunos dicen, pero es que el ayuno para un niño es terrible, ¿cómo es que van a someter a una criaturita a ayunar? Pero si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, cuando el Señor mandó que fuera a Jonás, que fuera a destruir, que Nínive iba a Sí, ser iba a ser destruida, destruida. ese rey, a pesar de lo pagano que era, sin embargo mandó a todos a orar y ayunar 3 días. 3 días, y hasta los animales ayunaron y los niños. Pues deben mirar, pero es que no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo. Pero al igual, esa ley también, o no ley, eso es un principio, ese es un propósito de Dios, porque Él sabe que el ayuno es un arma poderosa porque Dios de la escuchó. iglesia. Y que Dios escuchó a ese pueblo inconverso, a ese pueblo pagano. Ujú. Lo escuchó y evitó el castigo, que de hecho Jonás se enojó muchísimo. Sí. Entonces nosotros, un niño, listo, ahí aún hasta los que maman, lo debemos hacer por horas. Por ejemplo, incluso esto del vientre, yo doy testimonio de lo que yo viví, hablo de mi propia experiencia en el Señor, porque cuando yo estaba embarazada, yo ayunaba. Estaba embarazada de mis hijos, yo ayunaba. Que no lo hacía de pronto de corrido o seguido, pero yo ayunaba los días completos. Por las peticiones o por lo que nuestro pastor incluso nos llevaba a esa búsqueda. Entonces yo ayunaba, y mis hijas, yo le doy gracias a Dios porque mis 2 hijas mayores les gusta el ayuno, porque nosotros desde pequeñito la enseñamos a ayunar. Ellas sabían que el día domingo nos íbamos para el templo y nosotros hacíamos oración en la mañana antes de irnos y entregamos el ayuno de las niñas. Desde pequeñitas, y nosotros les decíamos por horas. Por ejemplo, una niña recién nacida, pues lógico, unas 2 horitas, 1 horita, y le da el tetero, porque uno también tiene que ser prudente y sabio, pero no es todo el día. Cuando nosotros ayunábamos seguido, corrido, yo siempre me levantaba y les hacía a ellas su alimento, y por horas, y ya cuando les correspondía la hora, entrábamos, orábamos con ellas repetían la oración y yo les daba el alimento. Entonces ellas se levantaron y han crecido en esa, digámoslo, en esa bendición, porque Sí. es que el ayuno aterroriza más de uno, pero el ayuno es una bendición para nosotros, porque el crecimiento es de uno mismo, para uno mismo. El mayor beneficiado en cuanto al ayuno es usted, Claro porque que no sí. solamente elimina toxinas y todo lo demás, sino que su vida espiritual va en crecimiento. Claro que sí, o sea, en los niños lo más importante es formar en ellos el hábito del ayuno. Del ayuno. Que desde pequeñitos estén acostumbrados y sea para ellos un hábito, y ya Un- vamos a ayunar después 3 días. Y no se les va a dar por nada, incluso hasta 5 más días, y no se les va a dar por nada, porque ellos ya están acostumbrados, están habituados al ayuno, y hay que prepararlos para eso. Sí, entonces para todos los padres que nos están escuchando, la bendición más grande es formar en los niños una disciplina en el ayuno y en la oración, porque pues ya cuando uno llega a cierta edad, ya pues es para uno una bendición ayunar. Y yo también quiero hacerle una pregunta a nuestra pastora Sí. de algo que nos escribe una oyente. Ella se llama Viviana Martínez. Sí. Ella dice: me gustaría que hablaran también de los diferentes tipos de ayunos, que ya hemos comentado acerca de esto. Y ella dice algo muy curioso. Dice: he escuchado de hermanos que ayunan solo con un alimento, o se proponen ayunar cosas, por ejemplo, dejar de ver televisión, cosas así. ¿Esto es válido? ¿Son válidos estos tipos de ayunos? Y yo también lo he escuchado, digamos, no, yo voy a ayunar internet, o voy a ayunar televisión, o algo que a mí me gusta hacer. ¿Es válido este tipo de ayuno? Pues para mí no es válido. ¿Por qué no es válido? Porque no es bíblico. Claro. Porque si usted va a la palabra, nosotros tenemos que ajustarnos mucho a la palabra de Dios, ¿sí? Y si yo estoy en ayuno y oración, desde luego que no va a haber internet, desde luego que no va a haber televisión, desde luego que no va a haber nada del mundo, de eso, porque yo estoy en comunión con Dios. Entonces yo no necesito decir voy a abstenerme y ayunar, porque es que el ayuno es abstención de comida, no está diciendo de ojos, ni de oídos. De comida. Sí, es de comida. Entonces, el error más grande hoy es que hay muchos pastores que han enseñado cosas que nosotros no están ajustados a la Biblia. Y si yo veo que algo no está ajustado a la Biblia, pues de ahí me tengo que mover, porque eso no es. Entonces yo tengo que mirar es cómo es bíblicamente un ayuno, cómo debo hacerlo, y no ir a argumentar cosas porque a otros se le pareció que entonces no ayunemos y no miramos televisión y sigamos comiendo todo lo que quiera. Entonces, ¿cómo va a crecer mi espíritu?
Entonces mi espíritu crece y mi vida crece cuando yo mengo esta carne que tiende a hacer el pecado, esta carne que tiende al mundo, esta carne que tiende a muchas cosas, yo me abstengo. Entonces en ese proceso del ayuno o en ese día del ayuno, cero televisión, cero internet, cero todo. Y cuando se dice de una sola comida, sí, claro, se puede hacer un ayuno, de acuerdo, yo lo dije, había una salvedad en cuanto al ayuno, Sí. si la persona está enferma. Sí. Entonces, por favor, no le voy a decir, métase en ayuno y muérase. No, porque el ayuno no es para eso. El ayuno es ese momento de comunión con Dios, ese momento que apartó para estar a solas con el Señor. Entonces, levante. Por ejemplo, si usted tiene un ayuno de 3 días y en el segundo día usted se puso muy mal, porque eso le pasa a uno en un ayuno largo. Estoy hablando Sí. de los ayunos largos, no los Sí. ayunos cortos, porque un ayuno de un día, por favor, ¿cómo va a comer una comida? Pues ya coma cuando vaya a levantar. Sí. Pero ya si es de 3 días de seguido, un ayuno de corrido que lo llamamos nosotros, o sea que usted no toma nada de comido, de pronto toma un poquito de agua por causa de los riñones, pero si es un ayuno a secas, que es sin agua ni comida, entonces absténgase de comer, pero si se sintió muy mal, ya por X o Y motivo, y se sintió mal, pues tómese un agua aromática pero sin azúcar, calientica, si es por frío. Sí. Si es porque, bueno, un desvanecimiento o algo que Dios está haciendo, porque es que lo que no sabemos en el momento del ayuno, qué es lo que Dios está haciendo en el área espiritual, Sí, sí, es verdad. en nosotros. Entonces, cuando eso sucede, entonces simplemente haga un caldito bajito pero sin nada de que papa ni yuca ni nada, solamente un caldito, un consomé, Sí. y tómeselo calientico y siga su ayuno. Ah, Dios ok. no tampoco lo va a decir usted, pero ¿por qué usted no hizo eso? ¿Usted por qué no se ayunó? Porque estuvo débil, porque no Sí, pudo. claro. Pero en lo que yo pueda hacerlo, absteniéndome, yo lo hago. Ya por Amén. causa de un dolor de cabeza, por causa que se desvaneció, por causa de que ya, porque nosotros hemos lidiado con casos aquí de hermanos que se han querido meter junto con nosotros y nosotros aguantamos, pero por ejemplo el hermano está débil y pues se nos desgonza, se nos dice, entonces yo Sí. inmediatamente preparo algo y le doy algo caliente. Sí. Y ya se recupera el hermano con oración y continúa su ayuno. Eso no quiere decir lo cortamos. Cortamos un ayuno cuando por ejemplo, he visto y es triste, por ejemplo, ver un hermano que va a ayunar un día completo y toma Gatorade. Eso trae sales, trae dulce, trae... Sí, O sea, claro. yo digo, por favor, ¿qué clase de ayuno es ese si le está metiendo cosas que no Claro. debe? Antes que le da un- más hambre. Sí, lógico. Entonces, no haga eso. O otros dicen, yo estoy ayunando y tomando tinto. Por favor. Sí, claro. Mejor sabe que siga comiendo. Sí. ¿Es usted débil y no sabe ayunar, no puede hacerlo? Pues pídale a Dios en esa área que se abstenga. Por eso yo soy enemiga de tomar tinto. Sí. No lo tomo y no tampoco es que le esté diciendo a los hermanos que no lo tomen. Si usted es capaz de tomar tinto y después no echarlo menos para cuando esté en un ayuno, porque hay hermanos que no ayunan por el dolor de cabeza que les da para el tinto. Y es que el tintico, si nos dieran un tintico a estas horas, porque sufren por el tinto y es algo que uno no debe estar, para evitar todo eso, mejor ni siquiera tomarlo. Yo no lo tomo, no me gusta. No, lo he dejado no porque el Señor me lo haya prohibido, Sí. ni porque yo sea adventista de abstención de comidas, de cierta clase de comida, Sí. sino que si yo veo que algo me cae mal en el organismo y más adelante va a ser un tropiezo para mí, mejor no lo consumo. Sí, claro. Y con respecto a eso yo quería agregar algo y era que digamos cuando uno supuestamente ayuna de Facebook y de esas cosas, yo creo que eso ya es más como control propio, que si tú ves que Dominio propio. sí, exacto, dominio propio, como lo dice nuestra pastora, que si tú ves que si te estás metiendo mucho en Facebook, que ya es algo que se está convirtiendo como en que casi un vicio. Ya ayune 3 días y libérese. exacto. Sí, o que digamos que tú ves mucha televisión. Yo pienso que no es necesario supuestamente hacer un ayuno de no verlo, sino tener un dominio propio, de decir no, hasta ciertas horas voy a ver y tener la capacidad de decir voy a apagar el televisor o voy a apagar el computador o voy a guardar el celular, porque eso también ya se está convirtiendo en una enfermedad. Y lo que dice nuestra pastora es cierto, si usted va a hacer un ayuno de eso, es obvio que si usted va a hacer un ayuno de abstenerse de comida, pues va a tener que no ver televisión ni nada de eso, porque si no, no sería un ayuno totalmente consagrado para Dios, entonces ya es más como algo personal. La idea es estar en plena comunión con el Señor. Entonces, ya que estamos hablando del verdadero ayuno, yo quisiera preguntarle a nuestra pastora, en su experiencia de tantos años en la trayectoria ayunando y tantas experiencias con Dios, ¿cuál es el verdadero ayuno? Para mí el verdadero ayuno es estar en comunión con Dios.
Ese para mí es que yo decida, no por pedir nada, ni siquiera en el caso por pedir algo ministerialmente, sino para mí el verdadero ayuno es estar en la presencia del Señor, sacar ese tiempo, dedicárselo a mi Señor. Yo estoy con él pues, en oración y continuamente, pero para mí es esencial sacar un tiempo donde yo me pueda refugiar en su presencia, donde yo no estoy haciendo ni cocinando, ni lavando, ni planchando, ni nada, sino diciéndole, bueno, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres de mí, Señor? Aquí estoy. Como entregar esa parte en mí, porque es que nosotros los predicadores muchas veces, hermano, ya predicamos por experiencia. Sí. O enseñamos o ministramos por experiencia, pero nunca sacamos un tiempo a estar a solas con el Señor como predicadores, de que también nosotros necesitamos que el Señor nos ministre, nos hable, nos enseñe, ¿sí? Y qué mejor que ese es el ratico. Yo digo, es un ratico que uno está con el Señor, sea un día completo. A mí me gusta estar a solas. Yo bajo al templo y oro, pero a mí me gusta estar, yo tengo siempre un cuartico ahí y yo me arrodillo ahí, yo estoy horas ahí, me siento, hablo con el Señor, yo nada de internet, gracias a Dios que no he aprendido a manejar bien eso todavía, y todo eso, pero hasta incluso me puedo leer un buen libro de un siervo, de un pastor, y tener esa comunión, pero sobre todo, ese para mí es el verdadero ayuno. Saber que yo estoy en la presencia del Señor, que no contesto el celular, que no le doy importancia a lo secular, porque lamentablemente hoy en día los pastores ya no tenemos tiempo de nada, ni siquiera estar a solas con el Señor, no tenemos tiempo ni con la pareja ni con los hijos, estamos tan ocupados de todos que nos hemos olvidado de sacar esos tiempos a solas con Dios, decirle, bueno, Señor, aquí estoy, heme aquí, haz conmigo lo conforme tú quieras, enséñame justicia, porque hasta se nos ha olvidado practicar la justicia, se nos ha olvidado muchas cosas por estar tan ocupados en la obra. Entonces, con el Señor, para mí ese es el verdadero ayuno. Sí, lo que dice nuestra pastora es muy importante y Dios lo sorprende a uno en el ayuno. Yo lo digo para testimonio. Una vez en la iglesia convocaron un ayuno de 7 días. Y me acuerdo que yo estuve acá los 7 días, obviamente no de corrido, hicimos los 4 primeros días en la noche levantando, los últimos 3 días y fueron de corridos seguidos. De seguido. Y recuerdo que yo no hice el ayuno por ningún propósito en especial, no tenía ninguna petición, sino era porque quería tener ese tiempo de comunión con Dios. Y lo digo para testimonio, después de ese ayuno fue que el Señor me comenzó a encaminar, digamos, en el ministerio, porque en ese ayuno primero comencé a recibir liberación. Sin yo estárselo pidiendo al Señor, el Señor empezó a restaurar mi vida espiritual, porque comenzaron a salir una cantidad, digamos, de ataduras, cosas que yo tenía del pasado, el Señor las empezó a sacar y sin yo estarlo pidiendo. Ni nadie ministrándome. Y nadie ministrándome a través de las predicaciones, de la palabra, de todo lo que hicimos en este ayuno, el Señor empezó a restaurar mi vida espiritual y yo como que dije, yo no pensé que yo estuviera tan mal, o sea, tenía muchas ataduras, muchas cosas que yo tenía que perdonar personas, tenía que perdonarme a mí, todo eso el Señor me lo empezó a traer a memoria en el ayuno. Y no solo me empezó a hacer libre y a restaurar, sino que me empezó a encaminar en el ministerio, me empezó a hablar, no, yo quiero que tú me sirvas en esto, en lo otro. Entonces esos 7 días de ayuno para mí fueron muy importantes, los hice, digamos, sin ninguna pretensión, pero Dios me sorprendió tanto y me empezó a encaminar desde ahí. Ya los ayunos que hemos venido haciendo ha sido cada uno como en un orden y algo muy bonito que el Señor ha estado haciendo, pero Dios sí lo sorprende a uno grandemente cuando uno entrega esa ofrenda. Amén, lo que dices tú es muy cierto y lo importante siempre es con la actitud con que vayamos a entregar esa ofrenda y siempre tener esa reverencia de que es un tiempo con Dios, no es con cualquier persona, sino que es con Dios. Entonces tener toda la disposición de que Él, si necesitamos ser libres, pues que lo haga, no también ahí como hacer fuercita que no nos pase nada, sino al contrario, liberarse y descargar todo lo que tenemos para que así mismo pues Dios nos pueda usar y pueda limpiarnos de todas aquellas cosas que tenemos, que hasta a veces ni siquiera sabemos que tenemos, pero que pues es necesario y que a través del ayuno pues esas cosas salen, como lo dice la palabra de Dios, que el ayuno, el verdadero ayuno, es para desatar las ligaduras de impiedad, para quitar las cargas de opresión, etc. Bueno, quiero leer 2 comentarios que nos dejaron a propósito del comentario de Viviana Martínez. Ella también dejó un comentario sobre el tema, aparte de la pregunta que hizo, y dice: qué tema tan interesante, realmente el ayuno es un arma poderosa con la que contamos los hijos de Dios, y para mí el verdadero ayuno no es solo abstenerse de alimentos, sino ayudar a quien nos necesite. Estaré muy pendiente del programa. Entonces
ya tenemos aquí tu respuesta, ya la escuchaste, esperamos que nos estés escuchando súper atenta. Y también de Adriana del Pilar Ruiz, que dice: para mí el ayuno es un encuentro personal con Dios y alimentarse y llenarse de Él. Es una manera de encontrarse con Él espiritualmente haciendo un sacrificio físico del cuerpo. En el ayunar te llenas totalmente de la presencia de Dios. Esto es muy cierto. Entonces, vamos con musiquita, Cami, no sé, ¿qué opinas? Estoy súper de acuerdo. Vamos con algo de música y pues ya volvemos para rematar nuestro programa aquí con la pastora Ana Elia Nova y ya volvemos. Plenitud Radio. Nuestro máximo amor. Mi máximo amor, mi historia, pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, eres mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, eres mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré bien fuerte, gritaré mi máxima gloria.
Plenitud Radio, el mensaje de Dios obrando en tu vida. Seguimos aquí en Plenitud Radio Online y lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo. Ay, Sí, quisiéramos seguir porque es que hay tantas cosas que hablar y tantas experiencias. Yo sé que nuestra pastora quisiera compartirnos muchísimos testimonios de acerca del ayuno, ¿cierto? Sí, pero sé pero que vamos, tiempo es oro. vamos a tener mucho tiempo para invitarla aquí al programa, ¿cierto, pastor? Sí, amén. Sí, sería chévere hacer un solo programa de testimonios porque esto nos fortalece muchísimo. Pero bueno, ya como es el último segmento, entonces vamos a estar haciendo una ronda de preguntas que nos estuvieron enviando nuestros oyentes acerca del tema de la semana, que es el ayuno. Entonces la primera, un oyente muy fiel, él nos escribió y es la siguiente pregunta. Bueno, él escribió un párrafo bastante larguito, pero yo voy como a resumirlo. Él dice que él recuerda que nosotros en el primer programa de Plenitud Radio hablamos acerca del Halloween, de que no debíamos celebrar el 31 de octubre, que todo esto, y decíamos que los satanistas, antes de celebrar esta fiesta de ellos, que ellos ayunaban. Entonces la pregunta del oyente es, bueno, si el ayuno se hace como una ofrenda para estar cerca de Dios, para buscar su presencia, entonces ¿por qué los satanistas también ayunan? Esa es la pregunta de él. Lógico, porque ellos le sirven a su amo, que es Satanás. Se acuérdense que Satanás le gusta copiar todo lo de Dios. Entonces por eso Claro. es que ellos ayunan, le ayunan para su amo. Entonces, como se copian de Dios, nosotros los cristianos ayunamos, ellos también lo hacen de esa manera. Entonces, es el ayuno que ellos hacen, pues es válido para ellos, pero no para bien, sino para mal. Claro. Entonces hay muchas personas que, así como se escuchan que hay oraciones contrarias, también hay ayunos contrarios, porque ellos van a ir en contra de todo lo que es cristiano, de todo lo que es el pueblo de Dios. Y no solamente suele suceder eso, sino hay una porción bíblica que yo se la quiero leer hoy, Amén, de algo claro que le sí. pasó al apóstol Pablo. Y yo en Hechos 23, dice en el capítulo 23, versículo 12, quiero leerles esta porción que dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Uf. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, Santo poderoso. solamente para hacerle daño a una persona. Entonces no se nos haga nada extraño que Satanás con todos sus aliados y con todos sus secuaces hagan esto para venir contra la iglesia, contra un siervo o contra un lugar. Entonces por eso es que nosotros como iglesia estamos protegidos por el poder de Dios. A nosotros no nos puede afectar, no nos puede tocar porque Cristo nos lavó, nos redimió, nos compró con su sangre y somos sus escogidos. Entonces el enemigo tampoco es que va a venir y va a hacer y va a acabar con nosotros, porque Dios no le va a dar ese poder para que Claro. lo haga contra su iglesia. Pero eso no quiere decir que la iglesia se duerma y que los Ujú. satanistas se ayunen y acaben iglesias, acaben pastores que les da pereza ayunar, orar y llevar a la iglesia y enseñar a la iglesia a orar y ayunar, y que se destruya la obra, mientras que otros sí están haciendo. Satanás trabaja las 24 horas y el Señor, que nos ha dado poder, nos ha dado armas, no lo hagamos. Entonces a eso es que si este grupo de hombres hizo eso solamente para matar a Pablo, el propósito era matar este ministerio a Pablo, no logró su objetivo, porque Dios está con Pablo y así como está Claro con que nosotros sí. y con su iglesia. Entonces de ahí la importancia que una iglesia esté espiritualmente fortalecida, porque Satanás siempre va a estar atacando. A diario. Dice que Él vino para matar, robar y destruir, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces la iglesia del Señor es una iglesia poderosa de ayuno y oración. Son las más atacadas, pero al mismo tiempo llevan palo, porque la iglesia del Señor está puesta en la tierra, es para eso, para nosotros hacer frente. ¿Y cómo lo hacemos? Con ayuno, con oración. No nos podemos quedar dormidos en el decir, ay, mire, se está matando tanta gente y el diablo está haciendo de la suya. ¿Y la iglesia qué está haciendo? ¿Ocupada en qué? Las almas se están perdiendo, ¿y qué estamos haciendo como iglesia? Pues ayunemos y oremos para que la gente se convierta, para que la gente se arrepienta, para que la gente se conozca el evangelio, se convenzan de que hay un poder sobrenatural, que es el poder de Dios, que es el que tiene más poder que el enemigo. Dice, mayor es el que está en mí que el que está afuera, en el mundo, que es Dios. Ahí está la respuesta con exhortación del Señor y todo. Los satanistas sí ayunan con propósitos contrarios a la obra de Dios. Y muchas obras han destruido. Sí, lamentablemente. Y lo que decía la pastora, a ellos si no les da pereza ayunar, si los ponen 3, 5 días a ayunar, Lo hacen. ellos lo van a hacer.
Entonces ahí está la respuesta para nuestro oyente de por qué los satanistas también ayunan, y también con un llamado de atención a la iglesia, que tiene que estar fortalecida en el espíritu, en ayuno y oración. Bueno, hay otra pregunta, y es que, ¿qué tan prudente es que yo cuando esté en ayuno vaya, tal vez, digamos, un ejemplo, en la iglesia se manifieste algún tipo de demonio, haya una manifestación demoníaca? ¿Qué tan prudente es que yo esté en ayuno y vaya a reprender? Bien, le aclaro algo. Si hay una manifestación demoníaca, quiere decir que el Espíritu de Dios ya está obrando ahí, operando maravillosamente. Si es un día de ayuno, gloria a Dios, pues usted puede hacerlo, ministre. Si la persona ya lleva, lo que no debemos hacer es lo siguiente, que si yo estoy en 3 días de ayuno, 5 días de ayuno, 7 días de ayuno, esté allá en ayuno y no ministre, esté como lo dije yo anteriormente, cerrada la puerta orando a su Padre que está en lo secreto, y mi Padre que está en lo secreto me recompensará en público. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo salga de mi ayuno, ahora sí que se manifiesten los demonios, ahora sí para sanidad, ahora sí voy a ministrar, porque yo tengo que ser prudente, porque estoy en un momento donde mi carne está débil. Y pues yo estoy en esa debilidad, y pues no es prudente yo ministrar. O sea, yo nunca lo hago, no lo he hecho, ni lo haré. Si a mí me llaman, y por decir algo, yo salgo bastante a predicar fuera, yo antes de ir allá a ministrar al campo donde el Señor me invita o donde el Señor me quiere llevar, siempre ayuno antes, oro antes, y yo no ayuno ese día ni oro ese día. O sea, no, oro sí, pero no ayuno. No puedo hacerlo uno y estar debilitada, aunque yo sé que el Señor nos da fortaleza, porque aún siendo el Señor Jesucristo, acuérdese que Satanás vino después de 40 días, el Señor sintió hambre, porque le dijo, si tú eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan y come. Entonces el enemigo está presto siempre para caerle al debilitado. El Señor Jesucristo, Él dio la palabra y pues por la palabra lo derrotó, pero nosotros, y por su espíritu, pero nosotros, hermano, en un momento de debilidad, mejor no hacerlo, abstengámonos de ministrar. Yo siempre le aconsejo a los hermanos que enseño sobre todo a los líderes, yo siempre les digo, mire, cuando estemos en ayuno, estemos en ayuno. La Biblia habla bien claro, hay tiempo de reír, hay tiempo de comer, hay tiempo de esto, hay tiempo de aquello, o sea, todo tiene su tiempo. Si yo estoy en mi tiempo, es más, a mí no me gusta ni recibir llamadas. Si yo estoy en comunión con el Señor, no quiero que me interrumpan. Yo quiero es estar en comunión con el Señor, porque a través de eso Dios es que se va a manifestar, Dios se va a glorificar. Y cuántas cosas maravillosas nos revela Dios. Amén, sí. Es esa parte. Entonces que nada le quite la prioridad a esa comunión que es están... que ni el endemoniado, pues ore por él, y si hay alguien que ore por él, y usted es tranquila, no se preocupe, deje que se revuelque, si es que se está revolcando, el Señor mismo se encargará de hacerla, porque hay muchos de esos demonios que se aprovechan de llamar la atención y de estar manipulando, digamos, su ayuno o su oración. Formando como desorden para que se quite la prioridad, que es estar en comunión. No. Y esa no se puede perder. Y entregarle la adoración al Señor. Y eso es lo que yo siempre les he enseñado a ustedes como iglesia. Mire, prioridad a Dios. Si estamos en ayuno, hermano, y pare de contar. Ni aquí ni televisión, ni aquí ni internet, aquí estamos en lo que estamos, y ya después todo el tiempo estará igual. ¿Sí? Ni chateando. Amén. Bueno, vamos a ir con la tercera y última pregunta, y esta es, digamos, voy a poner acá, digamos, a mi ejemplo. Yo soy un predicador, o soy un líder de alabanza, y yo digo, voy a hacer este ayuno para tener más unción de Dios. Entonces, digamos, bueno, me voy a proponer un ayuno de 3 días porque necesito más unción para ministrar. Y bueno, pasan ciertos meses, no, me voy a meter 7 días porque necesito más unción. ¿Será que entre uno más ayuna, más unción recibe? Lo que pasa es que ha habido enseñanzas de esa manera, de ese tipo, pero usted ya tiene la unción del santo. O sea, lo único que hay que hacer es serle fiel, obediente a Dios y creer sus promesas. Y ayune, pero no para que el Señor le dé. Ya usted, de hecho, si usted está en ayuno, ya el Espíritu Santo está haciendo cosas maravillosas en su vida. Yo no necesito hacer un ayuno de 90 o 40 días, 40 días, no 90, sino 40 días para que se me dé unción. O yo tenga que ir a la iglesia de la fulano de tal, que allá el Señor va a repartir la unción. No, el Señor es tan amplio, es tan bueno, es tan grande, que Él da la unción a todo el que le pide, y ya usted la tiene como siervo de Dios. Como siervos del Señor tenemos la unción. O sea, yo no necesito que el Señor me dé más, ya está la unción.
Yo Claro lo que sí. único que necesito es ejecutarla, obrar, operar en ella. Estar en Porque una ya está. comunión con el Espíritu Santo día a día. Día a día, porque yo no puedo pretender que, ay, no, se me acabó la unción, porque entonces estaríamos diciendo, se acabó el frasquito de agua, entonces nos toca ir a conseguir más agua. Como le pasó a las 10 vírgenes, ¿no? 5 eran prudentes, las 5 insensatas, y a las 5 imprudentes, pues se les acabó el aceite y dijo, vamos a ir hasta el mercadera que, no, el aceite sigue ahí si yo estoy en esa comunión y va a fluir, porque es que eso lo da el Espíritu Santo, el Señor. Entonces la unción del Santo está en mí. Es decir, cuando yo ministro, sé que es del Señor, porque es el Espíritu Santo que está en mí y el que me da la unción. Y hay personas que tienen una unción ya dada por el Señor, ya fue escogido, ya fue consagrado. Yo no necesito estar a toda hora diciéndole, Señor, voy a meterme tantos días. Yo me meto tantos días en ayuno, pero por un propósito espiritual. Señor, o que se rompan cadenas, que el Señor liberte al endemoniado, liberte al adúltero, liberte al fornicario, que el Señor sane al enfermo, que el Señor se lleve toda obra del enemigo. Me meto en ayuno, pero ya por la unción, no, la unción está ahí. Más bien cuidar esa... Eso sí me debo preocupar por cuidar lo que el Señor me ha dado, porque ya es un llamado. Amén, entonces clarísimo. Consagrado. Gracias a Pues lo gracias hablo a por mi Dios, experiencia ministerial, ¿no? En los años que yo llevo en el ministerio. que son bastantes. Y que hay gente que dice, no, pero es que son como fanáticos. Pues yo prefiero estar como en esa rama, aunque no lo soy ni me declaro fanática. En lo que yo predico, me considero muy ajustada a la Biblia, a lo que la palabra me enseña, Amén. y a lo que el Señor me ha regalado por su misericordia en enseñanzas, en la profundidad de su palabra, y yo le doy gracias a Dios por eso, ¿sí? Porque mucha gente, y uno escucha muchas enseñanzas, y cuando yo estudié, e incluso en las universidades donde uno estudia, siempre viene la parte teológica, donde quieren como arreglar esa parte para decir, no, es que ahí no dice así, y no, nosotros tenemos que basarnos muy y ajustarnos mucho, es a lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios a mí respecto a ese texto? Si Dios me dice que ese texto es así, entonces amén, de lo contrario, pues pregunto primero. Amén, entonces de verdad muchísimas gracias a Dios porque nos dio esta oportunidad de estar con nuestra pastora para que nos aclarara muchas inquietudes que había respecto al ayuno, sobre todo que nos compartiera todos estos testimonios que ya ha tenido en tantos años de ministerio. Sí, otra cosa que yo le quiero decir a nuestros oyentes es que no nos dé pena ser radicales en todo lo que hagamos, porque no solamente en el área del ayuno, sino también en todas las áreas de nuestra vida como creyentes, nosotros debemos ser personas que sean de sí o de no y punto, no términos medios, porque pues por eso es que también se generan este tipo de dudas y este tipo de cosas, porque las personas no conocen la palabra de Dios y se creen todo lo que les dicen los pastores de doctrinas que muchísimas veces son doctrinas de hombres y no de Dios, y todo tiene que ser muy ajustado a la palabra, y la palabra es y ya, ¿sí? O sea, no tenemos que poner términos medios, Ni entonces... dudar. Exacto, ni dudar, entonces por eso también tenemos que ser muy radicales, y lo que decía la pastora, si nos digan fanáticos, no, es que las cosas son así y ya, no hay otro Dios, no hay otra palabra, no hay absolutamente ninguna otra interpretación que podamos darle a la Biblia. Y Cristo no cambia, su palabra es la misma, y la Biblia es la misma, Dios es hoy y para siempre, no deja de ser. Nosotros tenemos que enseñarnos a eso, y quizás yo nos llevamos 33 años en el Evangelio, pero donde nosotros nos enseñaron la palabra de verdad, que pronto muchas veces le dice hubo muchas equivocaciones en muchas cosas, pero yo le doy gracias a esos hombres de Dios de la antigüedad, porque nos llevaron por esos caminos antiguos, por esos caminos del Evangelio, que uno verdaderamente, y nos cimentaron en qué, en que somos una iglesia de ayuno, de oración, de testificar, hay que hablarle a la gente, hay que dar testimonio, hay que ganar almas para Cristo, ¿sí? Hay que hacer la obra del Espíritu. Dios nos dio dones, Dios nos dio talentos, Dios nos dio habilidades. La iglesia es una iglesia poderosa aquí en la tierra, pero ¿qué pasa con la iglesia? Que la iglesia está entretenida y se ha vuelto es muy social, y se busca más el poder estar viajando, comiendo y con tantas cosas vanas, pero realmente no con el propósito por el cual fuimos colocados aquí en la tierra, que es hacer la obra de Dios y ganar almas para Cristo, ayunando, orando, buscando a Dios. Amén, el Señor ha estado hablándonos mucho a través de su palabra, pero yo ya por último, aprovechando que está acá nuestra pastora, un mensaje o algo que quiera compartirles ya para terminar a todos los oyentes, las personas que están ahí
pendientes de este programa, un último mensaje puede ser respecto al ayuno o algo que el Señor ponga en su corazón, un mensaje para todos los que nos oyen. Sí, yo especialmente, yo animo a los pastores, porque sé que los pastores pasan por momentos difíciles y yo en este día los animo en el nombre del Señor, que no desmaye. Si usted ve que su iglesia o que la congregación que el Señor le entregó en sus manos para ministrar está desfalleciendo, está decaída, yo lo animo a que tenga un tiempo de comunión, aparte un momento a solas con Dios, apártese. Antes de empezar este año, ya quizás usted ya lo empezó en su iglesia, pero pienso yo que sería muy bueno y muy saludable que usted dijera, bueno, yo voy a dedicar el día de mañana, el día de pasado mañana o este fin de semana de estar a solas con el Señor. Deje a alguien predicando el domingo y quédese usted en la casa orando, ayunando, pero dedíquele un día, haga algo espiritual por su vida y póngase de verdad en ese plan de orar, de ayunar. No se deje llenar la cabeza de argumentos, no se deje de pronto envolver y decir, es que es el barrio, es que este barrio, pues es que la iglesia no está muy visible y la gente no llega, es por eso. No haga eso. Simplemente aquí también estábamos en un lugar como muy escondidito, pero es que para Dios no es nada imposible guiarlos con la luz del Espíritu para atraer a las personas a congregarse en este lugar o en la iglesia suya. Entonces yo le animo en el nombre de Jesús a que no deje estos principios, a que no deje y de estos valores que el Señor nos ha enseñado. Si usted fue un hombre que fue de ayuno, de oración, ¿por qué lo ha dejado de hacer? Hágalo, no pida opiniones a nadie, métase usted con Dios, pídale la opinión a Dios, dígale, Dios mío, ¿qué debo hacer? Enfóquese en ello, yo lo animo en el nombre de Jesús y Dios lo va a hacer, porque netamente a quien podemos buscar ayuda y al único que nos puede ayudar en una situación semejante es Dios. A través de su Espíritu Santo nos puede dar tácticas, nos puede dar maneras, formas de hacer la obra de Dios y de estar tranquilos y creer las promesas del Señor. Pero haga el ayuno. Si ha dejado el ayuno, yo digo, no se ocupe tanto más, ocúpese por buscar de Dios. A los líderes de la iglesia, hablo también en este día, si su pastor no lo invita a un ayuno porque de pronto ni él ayuna, ¿por qué no lo hace usted? ¿Qué le impide a usted ayunar? ¿Qué le impide a usted sacar un tiempo a solas con Dios? Fortalecerse en Dios, animarse, porque la iglesia se ha estado mal acostumbrando que si el pastor no convoca al ayuno, la iglesia no ayuna. Entonces, si yo veo que yo tengo necesidad, a mí nunca mi pastor me decía, hermana Anaeli, ayune. Cuando yo empecé el evangelio, yo aprendí solita el evangelio, ayunar, y yo le decía, Señor, gracias. Y cuando me iba a ayunar, eso sí le consultaba a mi pastor, hermano pastor, yo voy a estar ayunando tantos días. Ay, amén, hermano, la felicito. Oraba por mí, y cuando iba a terminar el ayuno, allá llegaba mi pastor a orar por mí para levantar mi ayuno. Entonces, eso es lo que tienen que también hacer los líderes. Los líderes muchas veces están entretenidos en otras cosas, que no es lo que Dios. Si usted ve que la iglesia está decaída, no murmure a su pastor, es que mi pastor no hace, mi pastor, pues hágalo usted, levántese, dele antes ánimo a su pastor y dígale, pastor, vamos a entrar en un ayuno aquí entre las damas, entre los caballeros, entre los jóvenes, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a levantar nuestra iglesia. Pero si no lo hacemos, pues imagínese, Dios nos va a demandar, porque conociendo la palabra y no lo hacemos. Entonces ese es el consejo. Amén. Busquemos de Dios mientras puede ser allá. Amén, amén, amén y amén. Entonces ahí está el mensaje y muchísimas gracias a nuestra pastora por habernos acompañado en este espacio. ¿Cómo se sintió? Muy contenta. Ah, y bueno. me sentí en casa. Ah, Me bueno. sentí muy contenta, muy feliz y pues gracias por haberme tenido en cuenta y también pues en los casos que ustedes quieran, con mucho gusto también estoy para ayudarles. Y usted sabe que mis oraciones siempre están delante de la presencia del Señor por ustedes y sé que Plenitud Radio ha crecido y mucho la audiencia. Sé que Sí. también siento en mi corazón que la audiencia ha ido y yo le doy gracias a Dios por los talentos de ustedes. Yo le decía siempre al Señor, gracias al Señor por esos jóvenes tan talentosos que nos has dado acá en la iglesia. Y yo siempre oro, digo, Señor, bendícelos y cada día dale gracia, dale sabiduría, entendimiento en todo. Y yo sé que así va a ser y va a continuar Dios haciendo. Ay, amén, muchas Qué gracias. hermosa. Sí, eso nos tocó bastante. Y pues yo aprovecho para dar un testimonio muy grande que es cumplimiento de lo que nos estaba diciendo la hermana. Y es que hay una oyente que se llama, ¿me recuerdas el nombre? María Virgilina Reyes, perdón.
Resulta que ella es una anciana que nos estuvo escuchando en el programa de la semana pasada y ella dice que, ella estuvo escuchando el programa y fue tocada por Dios en el devocional cuando estábamos orando. Ella recibió una sanidad. Gloria a Dios. Amén. Entonces esto pues nos llena muchísimo, no para decir, ay no, es que nuestro programa es esto y no, sino es porque uno se siente privilegiado de poder ser un instrumento para que Dios haga tantas cosas. Entonces vale la pena seguir adelante y vale la pena hacer todas las cosas para Dios. Un saludo muy especial para ella, que nos siga escuchando cada día y que recomiende este programa a muchas más personas. Sí, claro, y también que no se pierda ningún otro programa de Plenitud Radio, porque pues estos temas, no solamente a ella, sino a todos nuestros oyentes que están pasando por alguna situación o que tal vez no conocen del Evangelio, les sirve muchísimo para entender quién es Dios, qué es lo que hace, y pues también todos los testimonios que contamos aquí son prueba de que Dios es un Dios real y un Dios que los está llamando. Y ya, creo que eso no es más. Eso es todo por este programa. Una vez más a nuestra pastora, gracias. La esperamos en nuevos programas con nuevos temas. Muchas gracias por todos los aportes y sobre todo a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos, gracias por estar tan pendientes, por sus mensajes. Como ustedes se dan cuenta, todos los aportes son muy valiosos y enriquecen muchísimo el programa. Entonces, Dios les bendiga. Ya para terminar, vamos con este tiempo devocional, armando tu devocional, y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Chao. Plenitud Radio, el mensaje de Dios obrando en tu vida. Buenas tardes, una vez más a todos nuestros oyentes de Plenitud Radio, a su programa Armando tu Devocional. Les pido una vez más que por favor tomemos Biblia, papel y lápiz para aprender un poco más acerca de la palabra del Señor. En esta oportunidad les pido que abramos la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16. Y vamos a hablar acerca del ayuno y vamos a entender un poco más acerca de este mandato o de esta oportunidad tan bonita que el Señor nos da para acercarnos a Él. El ayuno bíblico nos lleva a una unión más íntima con Dios, eso lo debemos tener en cuenta cada uno de nosotros. Aunque nuestros cuerpos están siendo privados con el propósito de acercarnos a Dios, a cambio, Él ha prometido acercarse a nosotros. Esta es una certidumbre espiritual. A medida que nosotros decrecemos, a medida que nuestro cuerpo de pronto se desgasta, a medida que nosotros vamos menguando físicamente, el espíritu crece en cada uno de nosotros. Somos fortalecidos y somos renovados como individuos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, que es a lo que hace referencia 2 de Corintios capítulo 4 y 16. Aunque este versículo aplica a nuestro destino eterno, el principio en sí aplica a nuestra travesía temporal diaria. A medida que con humildad nosotros privamos a nuestros cuerpos con el ayuno, nuestro hombre espiritual es fortalecido y nuestros sentidos se agudizan. Este principio, si nos damos cuenta dentro de la palabra de Dios, le fue provechoso a los apóstoles durante los días primitivos de la iglesia. Sus decisiones eran tomadas a través del ayuno y de la oración. Dios les daba instrucciones y Dios les daba dirección. Cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros deseamos entregar ese cuerpo físico a nuestro Señor Jesucristo para que nosotros menguemos y sea el Espíritu de Dios el que sea vivificado y nuestro espíritu sea vivificado dentro de nosotros, pues podemos acercarnos aún más al Señor y podemos escuchar más su voz y ser aún más sensibles. Si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros ayunamos, como que nuestros sentidos se agudizan, podemos ser más sensibles a la voz de Dios, a la presencia de Dios, y eso es lo que quiere el Señor a través del ayuno. Si nos damos cuenta, dice la palabra de Dios que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esto lo dice en Hechos capítulo 13 versículos 2 y 3, si queremos mirar allí en la Biblia. Entonces nos damos cuenta que el Señor a través del ayuno también nos da dirección. Si de pronto nosotros tenemos algún problema, no sabemos de qué manera actuar, podemos ir a la presencia de Dios en oración y aún en ayuno para que el Señor sea el que nos dirija y nos dé las herramientas para seguir.
Si nos damos cuenta, reyes malvados, en camino de ser destruidos, recibieron misericordia al humillarse y al ayunar. Eso nos lo dice Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 29. Cuando las personas se humillan ante la presencia de Dios, cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios, ayunamos y le decimos: Señor, toma mi cuerpo, toma mi físico, toma mi carne, porque te pertenece a ti. Haz que mengue mi carne, haz que mengue ese yo dentro de mí, para que seas tú el que crezca dentro de mí. Realmente recibimos misericordia y amor de parte del Señor Jesús. La ciudad eterna de Nínive, incluyendo los animales, ayunaron al oír la declaración de juicio del profeta Jonás. Si nos acordamos, hermanos, esa historia. Ellos ayunaron cuando Jonás llegó allí, les dijo que si no se arrepentían iban a perecer, y todos, aún dice la palabra de Dios, que los que maman, los niños de brazos, los bebés, los animales, ayunaron pidiendo misericordia al Señor, y el Señor los perdonó. Jesús, si nos damos cuenta también, recibió preparación divina para su ministerio terrenal mientras ayunaba y soportaba la tentación. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el mayor ejemplo y el ejemplo a seguir de cada uno de nosotros. Él, mientras se preparaba para su ministerio, fue también tentado mientras lo hacía, pero más poderoso es el Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y sabemos que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, Dios se encarga de todas las cosas. Moisés también esperó por Dios 40 días y recibió la revelación divina de los mandamientos de Dios. Y amados oyentes, amados hermanos que nos escuchan en esta oportunidad una vez más, quiero decirles algo: que mientras nosotros esperamos el regreso del esposo de nuestro Señor Jesucristo, el ayuno ejemplifica nuestra actitud de hambre espiritual, nuestra necesidad de Dios. Cuando ayunamos le estamos diciendo: Señor, te necesito, Señor, necesito de tu presencia, necesito más de ti. En oración también lo hacemos. La promesa es que seremos saciados. Si nosotros tenemos hambre espiritual, hambre de la presencia de Dios, la palabra de Dios nos dice en Mateo 5:6 como promesa, para que quede grabada en cada uno de los corazones que nos están escuchando en esta nueva oportunidad. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos, amados oyentes que nos escuchan una vez más, en estos cortos minutos espero hayamos podido entender un poco más acerca del ayuno y de lo importante que es. Debemos entender que necesitamos del ayuno, de la oración y de la palabra de Dios para continuar y seguir avanzando. Nos veremos en otra oportunidad y Dios les bendiga. Plenitud Radio, el mensaje de Dios obrando en tu vida. Redimido. Cristín de Clario. No sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. ¿Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta? Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, Alfa y Omega, victorioso, 1000 veces santo, 1000 veces glorioso, razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza, Él es mi esperanza. Mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me
El líder más grande que haya existido, el rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir. Para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mí, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino es más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer. Entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida